Buenas tardes, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Paz y gracia en el nombre de nuestro soberano Dios y Yeshua, nuestro Mesías. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la traición. Más bien dicho, vamos a hablar de un traidor. Aquel que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. El texto que vamos a usar en esta oportunidad está registrada en Lucas 22, 47 y 48. Y dice textualmente lo siguiente: mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Yeshua para besarle. Entonces el Mesías le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Mis queridos amigos y amigas, vamos a adentrarnos en el sector del Getsemaní. Pero antes de continuar, vamos a elevar una oración al cielo. Oremos. Bendito Padre y soberano Rey, agradecemos, Señor, la oportunidad que usted nos brinda de poder escuchar tu palabra y poder, Señor, entender cuál fue la misión de uno de los 12 apóstoles, que fue de vender a su maestro. No era su misión esa. En último caso, podía haberse arrepentido y no lo hizo. Pero, sin embargo, pagó caro con su vida después de haber cometido tremenda injusticia con su maestro. Padre bendito, que nosotros no seamos un Judas cualquiera. No neguemos a nuestro Maestro, ni tampoco lo traicionemos. Abre nuestras mentes, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder actuar de buena forma. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso de tu Hijo amado Yeshua el Mesías. Amén y amén. Cuando Satanás fue derrotado por completo en su conflicto con Cristo en el huerto del Getsemaní, el hombre diablo, Judas, entró en escena. Recordemos que en esa noche se había celebrado el Pesaj, la Pascua judía, y posteriormente Cristo instaura la Santa Cena. Y en ese momento, cuando Judas sale, porque ya tenía un acuerdo con el Sanedrín para poder entregar al Mesías. Por eso Cristo le dice: lo que tienes que hacer, hazlo ahora. Y posteriormente ellos se dirigen, ¿no es cierto?, al Getsemaní. Y ahí el Señor, antes de eso, hace una oración intercesora en el capítulo 17 de Juan, que tratamos ese tema en este canal. Y posteriormente entran al Getsemaní. Y nosotros ya sabemos qué pasó ahí cuando Cristo oraba, sudaba gotas de sangre, pidiendo, ¿no es cierto?, Padre, si es posible de mí, pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y tal como relatábamos recién, cuando entra en conflicto con Cristo, ¿no es cierto?, es derrotado Satanás en esa instancia del Getsemaní, cuando Cristo ora y se aferra a su Padre. Y sin embargo, habían pasado no sé qué minutos o una hora, y aparece el hombre diablo llamado Judas. Entra en escena. Este personaje da inesperadamente la vuelta para disparar la flecha fatal. Así, el archienemigo apuntó otro dardo contra el Redentor. Había fracasado Satán ya 2 veces. La primera vez, cuando estaba, ¿no es cierto?, los 40 días, 40 noches ayunando, y no pudo derrotarlo, salió derrotado. Y ahora, ¿no es cierto?, en el Getsemaní vuelve otra vez a ser derrotado, porque Cristo entregó la voluntad al Padre. Sin embargo, en esta oportunidad entra en escena este discípulo, Judas,
Judas se convirtió en el lugarteniente de Satán. Sí, tal como escucha, se convirtió en el lugarteniente de Satán. Y fue una herramienta confiable y útil. El maligno había tomado plena posesión del corazón del apóstata y como los cerdos poseídos de los demonios, se precipitó violentamente al abismo de la destrucción. Hábilmente, la malicia infernal seleccionó al amigo de confianza. Miren lo que le estoy diciendo. Seleccionó al amigo de confianza del Salvador para que fuera su alevoso traidor. Pues de esta manera daba una puñalada en el propio centro del quebrantado y sangrante corazón del Mesías. Pero amados y amadas, como todo, Elohim, nuestro Dios, es más sabio que Satán. Y el Señor de bondad fue más listo que el príncipe del mal. De tal manera que, en esta cobarde traición en contra del Mesías, la profecía fue cumplida y Yeshua fue declarado el Mesías, prometido de forma certera. ¿Acaso no fue José un tipo del Mesías? He aquí como ese envidiado jovencito fue vendido por sus propios hermanos. ¿Acaso no saben que él era el cumplimiento del tipo de David? ¿Y no fue David traicionado por Aitofel, su propio amigo íntimo y consejero? Es más, hermanos y hermanas, ¿no reciben las palabras del salmista un cumplimiento literal en la traición de nuestro Señor? ¿Qué profecía puede ser más exactamente verdadera que el lenguaje de los Salmos 41 y 55? El primero, Salmo 41:9, leemos: Aún el hombre de mi paz, con quien yo confiaba, el que de mí comía pan, alzó contra mí el calcañar. Y el Salmo 55:12-14 y los versos 20-21, el salmista nos dice aún más claro: porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, me guiaba y mi familiar, y juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Elohim. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Fuerte, ¿no es cierto?, el mensaje de este salmo. Incluso un oscuro pasaje de uno de los profetas menores debía tener un cumplimiento literal por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo despreciable. Debía ser traicionado el Salvador por su amigo íntimo. Detengámonos por unos momentos y veamos a nuestro Señor ingrata y cobardemente traicionado. Fue decretado que Él debía morir, pero ¿cómo caería en las manos de sus adversarios? ¿Lo capturarían por medio de un conflicto? No debía ser así, para que no pareciera como una víctima renuente. Debía huir delante de sus enemigos hasta que no pudieran esconderse más. No, es conveniente que un sacrificio sea perseguido hasta la muerte. ¿Debe ofrecerse él mismo al enemigo? Eso excusaría a sus asesinos y lo convertiría en un cómplice de su propio crimen. ¿Sería tomado casualmente o desprevenido? No, eso quitaría de su copa la amargura necesaria
que la colmaba de ajenjo mezclado con hiel. No, él debía ser traicionado por su amigo para que soportara las abismales profundidades del sufrimiento y para que en cada circunstancia aislada brotara un pozo de aflicción. Una razón que se estipula la traición radica en el hecho de que estaba ordenado que el pecado del hombre debía alcanzar su punto culminante en su muerte. Elohim, nuestro Dios, el grandioso dueño de la viña, había enviado muchos siervos y los labradores habían apedreado a uno y echado fuera a otro. Finalmente él dijo: enviaré a mi hijo amado, tendrán respeto a mi hijo. Cuando mataron al heredero para apoderarse de la heredad, su rebelión llegó al colmo. El asesinato de nuestro bendito Señor fue el ápice de la culpa humana. Sí, tal como escucha, fue el ápice de la culpa humana. Sin embargo, cuando el hombre se convirtió en un deudicida, el pecado alcanzó su plenitud. Y en el negro acto del hombre que traiciona al Señor, esa plenitud fue expuesta en su totalidad. Si no hubiera sido por un Judas, no habríamos conocido cuán negra, cuán inmunda puede llegar a ser la naturaleza humana. Yo desprecio a los hombres que tratan de disculpar la traición de ese demonio en forma humana. Este hijo de la perdición, este apóstata detestable, yo me consideraría un villano si tratara de defenderlo y me estremezco por causa de los hombres que se atreven a atenuar su crimen. Él tenía posibilidad de haberse arrepentido. Pedro había negado a su maestro posteriormente. Y sin embargo, él logró, ¿no es cierto?, llorar y arrepentirse. Este personaje no lo hizo. Hermanos míos, debemos detestar profundamente a este maestro de la infamia. Ciertamente, de la manera que se le permitió al demonio que atormentara inusualmente cuerpos de hombres, así le fue permitido que poseyera a Judas, como raras veces ha poseído a cualquier otro hombre, para que nosotros viéramos cuán inmundo, cuán desesperadamente perverso es el corazón humano. Y Dios nos libre que pudiésemos llegar a esa misma situación. No se lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo. Sin embargo, y sin duda la principal razón fue que Cristo ofreciera una expiación perfecta por el pecado. El hombre en el Edén traicionó a su Dios, nuestro Dios Elohim. El hombre tenía la custodia del huerto real y debía conservar sus verdes avenidas sagradas para comunión con su Dios diariamente. Pero él traicionó la confianza. El centinela era falso. Admitió el mal en su propio corazón y por consiguiente también lo admitió en el paraíso de Elohim. Fue falso al buen nombre del Creador, tolerando la insinuación que debió haber repelido con desprecio aquella acción de Satán. ¿Verdad? Por tanto, Cristo debía descubrir que el hombre le traicionaba. Debía darse la contrapartida del pecado en el sufrimiento que él soportó. Usted y yo a menudo hemos traicionado a Cristo. Tal como escucha, hemos traicionado a Cristo. ¿O no? Cuando hemos sido tentados, hemos elegido el mal y hemos desechado el bien. Hemos aceptado los sobornos del maligno y no hemos seguido de cerca a Yeshua. Era necesario entonces que también se le recordara la ingratitud y traición del pecado a través de las cosas que sufrió,
a quien cargó con el castigo del pecado. Además, hermanos y hermanas, amigos y amigas, esa copa debía ser amarga en sumo grado para que fuera equivalente a la ira de Elohim. No podía haber nada consolador en ella. Se tenía que verter allí todo lo que la sabiduría divina podía idear de dolor terrible e inaudito. Además, estamos persuadidos que al sufrir así a manos de un traidor, el Señor se volvió un sumo sacerdote fiel, capaz de identificarse con nosotros cuando caemos en una aflicción semejante, puesto que la calumnia y la ingratitud son calamidades comunes. Ahora veamos la traición misma. Percibamos cuán negra fue. Judas fue el siervo de Cristo, y quiero llamarlo su siervo confidencial. Él era partícipe del ministerio de Cristo, ¿no es cierto? Él era parte del ministerio apostólico y del honor de dones milagrosos. Él había sido tratado de la manera más amable e indulgente por el maestro y sus compañeros. ¿Verdad que fue así? Él participaba de todos los bienes de su Señor. De hecho, le iba mejor que a su Señor, pues el varón de dolores siempre le tocó la peor parte de todas las aflicciones de la pobreza y la deshonra, de la calumnia. Judas tenía alimento y vestido que recibía del fondo común. Y parece que el Señor era indulgente con él de una manera especial. La antigua tradición sostiene que después del apóstol Pedro, Judas era con quien se asociaba más comúnmente, el Salvador. Se allegaba más a él. Pensamos que podía haber un error en eso, pues ciertamente Juan era el mejor amigo del Salvador, era su discípulo amado. Pero Judas, como siervo, había sido tratado con suma confianza. Ustedes saben, hermanos, cuán doloroso es ese golpe que proviene de un siervo en quien hemos depositado una confianza ilimitada. Pero Judas era más que esto. Era un amigo que gozaba de toda la confianza. Esa pequeña bolsa en la que las mujeres generosamente echaban sus pequeñas contribuciones había sido encomendada a sus manos, y muy sabiamente, pues Judas tenía una vena financiera. Su principal virtud era la economía, una cualidad muy necesaria en un tesorero. Él era hasta donde los hombres podían juzgar al hombre apropiado en el lugar correcto para ejercer una prudente previsión para el pequeño grupo y para vigilar cuidadosamente los gastos. Pero ya veremos si esto era así. Habían confiado plenamente en él. No encuentro que se haya practicado una auditoría anual de sus cuentas. No descubro que el Señor lo haya reprendido en cuanto al uso de los fondos para los gastos personales del rey. Todo le era entregado a él y él distribuía a los pobres bajo la dirección del Señor, pero no se le pedían cuentas. Judas fue ciertamente muy vil, pues fue elegido para esa posición. Fue instalado como el responsable del manejo de los fondos para el uso del Rey de Reyes. Fue el ministro de Hacienda de Elohim, pero luego se desvió y vendió el Salvador. Se trata de la máxima traición. Recuerde que el mundo veía en Judas un colega, un compañero del Señor. Advirtamos, queridos hermanos y queridos amigos, mientras miramos al quebrantado corazón de nuestro Salvador agonizante, la manera como enfrentó esta aflicción. Había estado consumido en mucha oración. La oración había vencido su terrible agitación. Estaba muy calmado, y nosotros debemos tener mucha calma cuando somos abandonados por un amigo. Observe su mansedumbre. La primera palabra que dirigió a Judas cuando el traidor hubo profanado con un beso su mejilla fue esta: amigo, amigo, amigo.
Advierta eso. Lo trata de amigo. No fue tu sinvergüenza detestable, sino amigo. ¿A qué vienes? No fue. Miserable, ¿cómo te atreves a manchar mi mejilla con tus labios mentirosos e inmundos? No, sino que fue amigo. ¿A qué vienes? Si hubiese quedado algo bueno en Judas, esto lo habría reavivado. Si no hubiese sido un traidor redomado, incorregible, acérrimo, su avaricia habría perdido su poder en ese instante y habría clamado: mi Señor, vine para traicionarte, pero esas generosas palabras tuyas han ganado mi alma. Heme aquí, si tú vas a ser atado, que me aten contigo. Hago una plena confesión de mi infamia. Y no fue así. Desgraciadamente no fue así. Nuestro Señor agregó estas palabras en las que hay reprensión, pero advierte cuán amable sigue siendo todavía, cuán demasiado buena para semejante cobarde. Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Puedo concebir que las lágrimas brotaron de sus ojos y que su voz se alteró cuando se dirigió a su amigo íntimo y compañero. Así, entregas, mi Judas, mi tesorero, entregas al Hijo del Hombre, a tu amigo afligido y sufrido, al que has visto pobre y desnudo y sin tener dónde recostar su cabeza. Entregas al Hijo del Hombre y prostituyes al más afectuoso de los símbolos de cariño un beso que debería ser un símbolo de lealtad al Rey. ¿Será el distintivo de tu traición el beso que estaba reservado como el mejor símbolo de afecto? ¿Lo convierte tú en el instrumento de mi destrucción? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Si no hubiera poseído un corazón endurecido, si el Espíritu Santo no le hubiera dejado por completo en verdad, este hijo de perdición habría caído postrado una vez más y derramando en lágrimas su alma habría clamado: no, no puedo traicionarte a ti, sufriente Hijo del Hombre. Perdóname, perdóname. Cuídate, escapa de esta multitud sedienta de sangre y perdona a tu discípulo traicionero. Pero no hay una palabra de contrición, en tanto que la plata está en juego. 30 monedas de plata. Así. Posteriormente vino la aflicción que obra muerte que lo condujo como Aitofel, su prototipo, a preferir la horca para poder escapar al remordimiento. Esto también debe haber agravado el dolor de nuestro amado Señor cuando vio la impenitencia del traidor y leyó el terrible destino de ese hombre, de quien dijo una vez que bueno le fuera no haber nacido. Amados y amadas, yo quisiera que fijen sus ojos en su Señor, en sus meditaciones en privado, cuando es despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y ciñan los lomos de sus mentes, considerando que no sería extraño que esta dura prueba les pueda sobrevenir. Pero estando resuelto a que, aun si su Señor es traicionado por sus más eminentes discípulos, sin embargo, por medio de su gracia, ustedes se asirán a Él en la vergüenza y en el sufrimiento, y le seguirán si fuese necesario incluso a la muerte. Que Dios nos dé gracia para que veamos la visión de sus manos y sus pies clavados, y recordando que todo esto provino de la traición de un amigo, seamos muy celosos de nosotros mismos para que no crucifiquemos de nuevo al Señor y lo expongamos a la vergüenza pública al traicionarlo con nuestra conducta o en nuestras palabras o en nuestros pensamientos. Concédame su atención mientras hacemos una evaluación del hombre que traicionó al Hijo del Hombre, Judas el traidor.
Quiero llamar su atención, mis queridos hermanos y hermanas, a su posición y a su carácter público. Judas fue un predicador y tenía parte en este ministerio. Dijo el apóstol Pedro, él no fue simplemente uno de los 70. Había sido seleccionado por el propio Señor como uno de los 12 discípulos, un miembro honorable del colegio apostólico. Sin duda había predicado el Evangelio de tal manera que muchos habían sido alegrados por su voz. Entiendan, amigos y amigas, que ningún don puede asegurar la gracia y que ninguna posición de honor y de utilidad en la iglesia demostrará necesariamente que somos fieles al Señor. Sin duda hay obispos, pastores y multitudes de aquellos que una vez ocuparon el púlpito están ahora condenados para siempre para deplorar su hipocresía. Ustedes que son líderes, muchos que van a escuchar esto son líderes de iglesia, incluyéndome a mí. No concluyamos que debido a que gozamos de la confianza de la iglesia, la gracia de Dios está en cada uno absolutamente, hay una certeza en cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez la más peligrosa de todas las posiciones para un hombre es que se vuelva bien conocido y sea muy respetado por el mundo religioso y sin embargo tenga podrido su corazón. Es saludable, aunque también doloroso, estar donde otros puedan observar nuestras fallas. Pero vivir con amados amigos que considerarían imposible que hemos llegado a algo malo y que si nos vieran errar tratarían de excusarnos, equivale a estar donde es prácticamente imposible que seamos despertados jamás si nuestros corazones no son rectos con Elohim, nuestro Dios, nuestro soberano Rey. Tener una buena reputación y un corazón falso, estar al borde de la perdición. Y eso ha pasado con muchos ministros y muchos hermanos de iglesia. No solo los ministros, los hermanos de iglesia. Yo viví hace muchos años atrás, no siendo indudablemente ministro, viví una traición a mi Dios, en otras palabras. Lo abandoné. Y me golpeó muchas veces, llamándome. Y logró doblarme el día que murió mi madre. Ya me había llevado a mi viejo y yo no entendía. Me golpeó fuertemente, me llevó a mi vieja y después me dio un cáncer al páncreas. ¿Qué más podía esperar? ¿Qué más podemos esperar cuando caemos en desgracia? Yo no condeno a los que caen en desgracia. Tienen la posibilidad de levantarse y ser verdaderos luchadores, ser verdaderos monstruos en la predicación del Evangelio. No seamos como Judas, que no soportó y se mató. Aquí en Chile hubo una experiencia de un eminente pastor, no voy a decir su apellido, de una iglesia pentecostal, que se llevaba todo el diezmo, millones y millones. Al final terminó renunciando. Había metido las manos a algo de que no es en estos tiempos usable el diezmo. No es para nuestros tiempos. Nosotros no somos levitas como ministros. Hay iglesias que reciben diezmo. Está bien, ellos son los que manejan ese asunto. Pero el pastor se lleva la gran parte. Hay ministros que son millonarios, mis queridos hermanos. No voy a dar nombres tampoco. Tienen jets, tienen autos de lujo, casas, mansiones. ¿Y a costa de quién? De aquellos que ofrendan por ellos. Dan sus diezmos. Y muchas personas apenas tienen para comer. Y eso está mal hecho. Son verdaderos Judas, porque están traicionando a nuestro Cristo. Judas, mis queridos amigos y hermanos, recibió un alto rango oficialmente. Tuvo el distinguido honor de que se le confiaran los asuntos financieros del Mesías. Y esto, después de todo, no significa tener un rango menor. El Señor, que sabe cómo usar todo tipo de dones, percibió qué don poseía este hombre. Él sabía que la
impetuosidad irreflexiva de Pedro pronto vaciaría la bolsa y dejaría al grupo en grandes apuros. Y si la hubiese confiado a Juan, su espíritu amoroso pudiera haber sido engatusado a una benevolencia imprudente para con los mendigos de lengua salamera. Hasta habría podido gastar el dinero comprando redomas de alabastro cuyos preciosos ungüentos ungiría la cabeza del maestro. Él le dio la bolsa a Judas y fue usada discreta, prudente y adecuadamente. No hay duda que Judas era la persona más juiciosa e idónea para ocupar el puesto, pero hasta por ahí ya vamos a saber esto. Pero, oh queridos hermanos, si el Señor nos eligiera a cualquiera de nosotros que somos ministros o líderes de la iglesia y nos diera una posición muy distinguida, si nuestro lugar en la fila fuera la del comandante en jefe, de tal manera que incluso nuestros hermanos ministros nos mirarían con estimación y nuestros ancianos y diáconos nos considerarían como padres de Israel. Oh, si nos desviáramos, si demostráramos ser falsos, cuán condenable sería nuestro fin. ¿Qué golpe propinaríamos al corazón de la iglesia y cuánto escarnio provocaríamos con tal actitud alejada de la palabra de Elohim? Observarán que el carácter de Judas era abiertamente admirable. Encuentro que era muy discreto. Ni la menor mácula contaminaba su carácter moral en la medida que otros pudieran percibirlo. Eso es lo que aparentaba. No era jactancioso como Pedro. Él estaba suficientemente libre de la temeridad que aclama. Aunque todos se escandalicen, de ti yo nunca me escandalizaré. No solicita un puesto a la diestra del trono, pues su ambición no es de ese tipo. No hace pregunta ociosa. El Judas que hace pregunta es no el Iscariote. Tomás y Felipe a menudo estaban atisbando en temas profundos, pero no Judas. Él recibe la verdad conforme le es enseñada. Y cuando otros se ofenden, ¿no es cierto?, ninguno de los discípulos desechaba que era hipócrita, ¿no es cierto? Pero Judas, él recibe la verdad conforme que se le enseñaba. Y no andaba más con Jesús, adhiere finalmente a él teniendo razones de oro para hacerlo. No se entrega a los deseos de la carne o a la vanagloria de la vida. Ninguno de los discípulos sospechaba que era hipócrita. Preguntaron en la mesa, ¿soy yo, Señor? No preguntaron nunca. ¿Es Judas, Señor? Es cierto que había estado hurtando por meses, pero lo hacía en pequeñas cantidades y cubría también sus desfalcos mediante manipulaciones financieras, pero no corría el riesgo de ser detectado por los pescadores honestos y confiados con lo que se asociaba. Lo mismo lo hemos escuchado de algunos comerciantes y mercaderes, caballeros invaluables, ¿no es cierto?, como presidente del Consejo de Compañías Especuladoras y gerentes generales de bancos estafadores. Judas podía sustraer un porcentaje decente y, sin embargo, lograr que las cuentas cuadraran con exactitud. ¿Qué persona tan discreta e influyente dirían los diáconos? Sí, respondería al ministro. ¿Qué adquisición para nuestro comité, si lo pudiéramos elegir por algún puesto, sería de eminente servicio para la iglesia? Yo creo que el Señor lo eligió como apóstol a propósito para que no nos sorprendamos para nada cuando encontremos un hombre semejante como ministro en un púlpito o como colega del ministro trabajando como un líder en la iglesia del Mesías. Estas son cosas solemnes, hermanos míos. Guardémonos en el corazón, y si alguno de nosotros muestra un buen carácter entre los hombres y destaca en algún cargo, que esta pregunta no cale profundamente. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Tal vez el que pregunta al último debería haber sido el primero en preguntar.
Pero en segundo lugar les pido que miren con atención su verdadera naturaleza y su pecado. Judas era un hombre con una conciencia. No podía darse el lujo de no tener conciencia. No era un saduceo que pudiera tirar la religión por la borda. Poseía fuertes inclinaciones religiosas. No era una persona corrupta. En su vida nunca había gastado un par de pesos en el vicio. No se trata de que amara menos el vicio, sino que amaba más los pesos, el dinero. Ocasionalmente era generoso, pero lo era con el dinero de otras personas, no lo de él. Vigilaba muy bien su magnífico cargo, la bolsa. Tenía una conciencia, repito, y fue una conciencia feroz. Una vez rota la cadena, pues fue su conciencia la que le impuso ahorcarse. Pero era una conciencia que no se sentaba regularmente en el trono, reinaba espasmódicamente. La conciencia no era el elemento que regía. La avaricia predominaba sobre su conciencia, prefería obtener dinero por la vía honesta. Pero si no podía obtenerlo escrupulosamente, entonces podía ser por cualquier otra vía. No era sino un pequeño comerciante, su ganancia no era mayor cosa, pues de lo contrario, no habría vendido a su maestro por una suma tan pequeña como esa, equivalente a unas 10 libras esterlinas, si la multiplicamos por las libras, el precio actual, o el valor actual, como se dice, por decirlo así, o 3 o 4 libras esterlinas en aquellos días. Fue un bajo precio el que le puso al Señor. Sí, un bajísimo, ¿cuánto se llama? Un bajísimo precio. Pronto sería proclamado el rey de los judíos y sin embargo, este personaje lo vende. Y entonces se convertiría en un noble y sería rico. Porque eso es lo que pensaba, ¿no es cierto? Fue un bajo precio, como lo decía recién, el que le puso al Señor, pero un poco de dinero era algo muy grande para él. Él había sido pobre y se había unido a Cristo con la idea de que pronto, tal como dijimos, sería proclamado rey de los judíos. Y entonces se convertiría en un noble y sería rico. Eso es lo que pensaba a lo mejor este personaje. Pensando que Cristo le tomaría algún tiempo alcanzar su reino, comenzó a tomar dinero poco a poco, lo suficiente para ir creando una reserva, y ahora, temiendo que sus sueños se veían frustrados y no habiéndole importado Cristo nunca, sino solo su propia persona, se sale de la mejor manera posible de lo que considera que fue un grave error y gana algún dinero traicionando al Señor. 30 piezas de plata. Mis queridos hermanos y hermanas, y amigos y amigas que escuchan este video, yo creo solamente que todos los hipócritas, aquellos cuyo Dios es su dinero, son los que tienen menos esperanza. Pueden enmendar a un borracho. Gracias a Dios hemos visto muchos ejemplos al respecto. Incluso un cristiano caído que ha cedido el paso al vicio puede aborrecer su concupiscencia y alejarse de ella. Pero me temo que los casos en los que un hombre ha sufrido la gangrena de la avaricia, pero ha sido salvado, son tan pocos los que pueden escribirse sobre la superficie de la uña de un dedo. Este es un pecado que el mundo no reprende. El más fiel ministro difícilmente puede golpear su frente. Elohim sabe cuántos truenos ha lanzado contra los hombres que están entregados a este mundo del dinero y sin embargo pretenden ser seguidores de Cristo. Sin embargo, siempre están diciendo, yo no soy de esos. Los que deberían llamarse avaricia, completamente descarada, ellos llaman prudencia, discreción, economía,
etcétera, y un montón de epítetos. Y acciones que yo despreciaría hasta escupir sobre ella. Ellos la llevan a cabo y todavía se sienten donde se sienta el pueblo de Elohim. Y oyen lo que oye el pueblo de Elohim y piensan que después que han vendido a Dios por una ligera ganancia, irán al cielo. No se irá al cielo si no somos capaces de enmendar esos vicios o esos pecados. Oh almas, cuídense de la avaricia más que de ninguna otra cosa. No es el dinero ni la falta del dinero, sino el amor al dinero la que es la raíz de todo mal. No es tenerlo, ni siquiera guardarlo. El problema es que lo conviertan en su Dios. Ese es el problema. No es pecado ser rico. El pecado es convertirlo en un Dios el dinero. Y ser todo para él y no preocuparse del pobre, de la viuda, del huérfano. Otro punto es la advertencia que Judas recibió y la forma en que perseveró. Solo piensen, la noche anterior a que vendiera a su Señor, ¿qué creen que hizo el maestro? Pues lavó sus pies esa misma noche, no la noche siguiente. Ay, dije mal, esa misma noche lavó sus pies al maestro. Y sin embargo, Judas lo vendió. Sus pies fueron lavados por Yeshua esa noche, después de la Santa Cena. Qué condescendencia, qué amor, qué familiaridad. Tomó una toalla y se la ciñó y lavó los pies de Judas. Y sin embargo, esos propios pies de Judas sirvieron de guía para los que prendieron a Yeshua. Y ustedes recuerdan lo que dijo cuando hubo lavado sus pies. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y miró con ojos de lágrimas a Judas. ¡Qué advertencia para él! ¿Qué podría ser más explícito? Entonces, cuando tuvo lugar la cena y comenzaron a comer y beber juntos, el Señor dijo: uno de vosotros me va a entregar. Eso es lo suficientemente claro. Y un poco después dijo explícitamente: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¡Cuántas oportunidades para el arrepentimiento! Judas no puede decir que no tuvo un predicador fiel. ¿Qué podía haber sido más personal si no se arrepentía en ese momento? ¿Qué podía hacerse? Más aún, Judas vio lo que debió ser suficiente para que un corazón diamantino sangrara. Vio a Cristo con agonía en su rostro, pues fue justo después que Cristo dijo: ahora está turbada mi alma, que Judas abandonó el lugar de la cena y salió para vender a su Señor. Ese rostro tan lleno de dolor debió haberle conducido al arrepentimiento. Debió arrepentirse, si no fuera porque había sido dado por pedido y dejado solo para que entregara su alma a sus propios artificios. ¿Qué lenguaje pudo haber sido más tronante que las palabras de Yeshua cuando dijo: mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se es entregado? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Él había dicho: no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Por unos minutos tomemos nota del acto mismo. Él buscó, Judas, su propia tentación. No esperó que el diablo viniera a él. Él fue tras el demonio. Él acudió a los principales sacerdotes diciendo: ¿qué me queréis dar? Uno de los viejos teólogos puritanos dice: esto no es la forma típica de comerciar, hacer un comercio de la gente. Ellos establecen su propio precio. Judas pregunta: ¿qué me queréis dar? Lo que ustedes quieran. El Señor de vida y gloria vendido al precio de los compradores. ¿Qué me queréis dar? Y otro teólogo lo expresa adecuadamente. ¿Qué podían darle? ¿Qué quería el hombre? No necesitaba alimento ni vestido. Le iba tan bien como a su Señor y a los otros discípulos. Tenía lo suficiente.
Él tenía todo lo que sus necesidades podían requerir y sin embargo preguntó: ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Ay, la religión de algunas personas está cimentada sobre esta pregunta: ¿qué me queréis dar? Si asistirían a la iglesia, si hay caridad que se pueda recibir allí, pero si recibiesen más por no ir, entonces no irían. ¿Qué me queréis dar? Algunas de las personas no son ni siquiera tan sabias como Judas. Por allá está un hombre que vendería al Señor por una moneda de plata, mucho más por 10 libras esterlinas, como lo hizo Judas. Veamos, hay gente que vendería a Cristo por la más pequeña pieza de plata de nuestro dinero circulante. Son tentados a negar a su Señor, tentados a actuar de una manera impía, aunque las ganancias sean tan insignificantes que el equivalente a un año de ellas no fuera relevante. Ningún tema puede ser tan terrible como este, si lo analizamos con sumo cuidado. Esta tentación nos ha venido cada uno de nosotros. No lo nieguen, no lo neguemos. A todos nos gusta ganar, es natural que nos guste. La inclinación a adquirir está en cada mente y bajo restricciones legales. No se trata de una inclinación impropia, pero cuando entra en conflicto con nuestra fidelidad a nuestro Señor y nuestro mundo, a menudo entrará en conflicto. Debemos vencerla o perecer. Surgirán ocasiones, y con algunos de ustedes muchas veces en una misma semana, en las que las alternativas serán Dios o la ganancia, Cristo o las 30 piezas de plata. Y por tanto me siento compelido a exhortarlos sobre este tema. No abandones a su Señor aunque el mundo le ofrezca lo mejor, aunque apilen comodidades unas sobre otras y le agregue fama, honor y respeto. Debemos percibir que el acto de vender a Cristo, Judas fue fiel a su Señor. ¿Fiel a su Señor? Preguntas: si su Señor era Satán y habiendo llegado a un acuerdo con él, lo cumplió honestamente. Algunas personas son siempre muy honestas con Satán. Si dicen que harán algo malo, tienen que cumplirlo porque dijeron que lo harían, como si un juramento obligara a un hombre, aunque sea un juramento para hacer el mal. Nunca más entraré en esa casa, han dicho algunos, y posteriormente han dicho: ojalá no hubiera dicho eso. ¿Fue algo indebido? ¿Cuál es tu juramento entonces? ¿Fue un juramento ofrecido a Satán? ¿Qué fue esa insensata promesa sino una promesa a Satán? ¿Y le serás fiel? Quiera Dios que sea fiel a Cristo. Yo quisiera que todos nosotros fuéramos fieles a Cristo, como los siervos de Satanás son fieles a ese personaje. Judas traicionó a su Señor con un beso. Así es como lo hacen la mayoría de los apóstatas, siempre es con un beso. Habiendo lamentado las consecuencias, puesto que estas son inalterables, el hombre fue conducido al remordimiento. Buscó un árbol, ajustó la cuerda y se colgó. Pero en su prisa se colgó tan mal que la cuerda se rompió. Cayó en un precipicio y leemos que sus entrañas se derramaron allí. Estaba como una masa irreconocible en el fondo del risco, para horror de todos los que pasaban. Ese fue el final de Judas por haber vendido al Maestro. No soportó, no fue capaz de pedir perdón. Esa es una enseñanza que debemos tomar en cuenta. Cuando cometemos grandes errores, debemos arrodillarnos y pedir y clamar misericordia y pedir perdón. Y no entrarnos más a la perdición, o colgarnos, o darle un tiro en la cabeza, o ahorcarnos. Cada uno de ustedes que obtiene una ganancia de la piedad
si hay algunos aquí presentes que están escuchando, viendo este video, tal vez no lleguen al final del suicidio, pero aplíquense la lección, lo que recién les decía. Ustedes, mis queridos amigos y amigas, conocen también la sorprendente muerte de Francis Spira. En toda la literatura no hay nada tan tremendo como la muerte de Spira. El hombre había conocido la verdad, era distinguido en medio de los reformadores. Era un hombre honorable y en cierta medida aparentemente fiel. Pero regresó a la iglesia de Roma, apostató y luego, cuando despertó su conciencia, no acudió a Cristo, sino que vio las consecuencias en vez de ver el pecado. Y así, sintiendo que las consecuencias no podían ser alteradas, olvidó que el pecado podía ser perdonado y pereció en extrema agonía. Que nunca sea la infeliz porción de ninguno de nosotros estar junto al lecho de muerte de alguien en esas condiciones, sino que el Señor tenga misericordia de todos nosotros ahora y nos conduzca a escudriñar nuestros corazones. Ustedes que dicen, no queremos ese sermón, son probablemente las personas que más lo necesitan. Quien dice bien, no tenemos a ningún Judas en medio de nosotros, es probablemente que él mismo sea un Judas y haya un Judas entre nosotros, o uno mismo sea el Judas. Escudriñense, revisen cada grieta, busquen cada rincón de su alma, busquemos en cada uno de nuestros rincones de nuestra alma para ver si que nuestra religión es por Cristo y por la verdad y por Elohim, y si es una profesión que ustedes adoptan porque es algo respetable, una profesión que mantiene porque los mantiene, que el Señor nos escudriñe y nos pruebe y nos conduzca a conocer nuestros caminos. Y ahora, en conclusión, hay un Salvador y ese Salvador está deseoso de recibirnos ahora. Si no soy un santo, soy un pecador y también me recibe. ¿No sería mejor que todos nosotros vayamos otra vez a la fuente para que seamos lavados y purificados? Que cada uno de nosotros vaya nuevamente y diga, Señor, tú sabes lo que soy, yo no me conozco, pero si hay rectitud en mí, enderézame, condúceme, si hay rectitud, guárdame. Así mi confianza está puesta en ti, guárdame ahora por el amor a ti mismo, Yeshua amado. Amén. Que esa sea la oración nuestra. ¿Cuál fue el resultado de la traición? Fue algo fuerte y doloroso para el Mesías. Fue azotado, maltratado, escupido, insultado y más encima clavado en un madero, clavándole las manos y los pies. Ese fue el más vil resultado, convirtiéndose en un deudicida, asesino de Dios. Mis queridos hermanos, en conclusión, no seamos Judas, no vendamos a nuestro Maestro por tonteras del mundo. El mundo nada vale. Debemos ser ciudadanos del reino de los cielos, no ciudadanos de este mundo. Este mundo está perdido. Guerras, violencia, degeneramiento. Ya no da para más este asunto. Por lo tanto, os invito a que hurguetemos, veamos, hagamos un examen de conciencia. Si estamos vendiendo a nuestro Maestro, si estamos negando a nuestro Dios, no seamos un Judas, seamos fieles apóstoles que siguieron después predicando el Evangelio y todos murieron de forma tremenda. Fueron todos asesinados menos uno, que fue Juan. Los demás todos murieron asaeteados, apedreados. Eso fue lo que vivieron los apóstoles. Mis queridos hermanos y hermanas, te hago este llamado en esta hora. Y Dios quiera que no seamos un Judas, no tengamos un Judas metido en nuestra vida. Oremos. Bendito Padre, soberano Rey, gracias, Señor, por tus palabras en esta hora. Te rogamos, Señor, que podamos corregir si estamos errados y si somos un Judas. Limpia nuestra mente y nuestros corazones
Danos tu Santo Espíritu para poder corregirnos. Y corrígenos tú, Señor, para que podamos ser hombres y mujeres de bien. Poder, Señor, predicar el Evangelio y llevar almas a Cristo. Y enseñar, Señor, que lo único que queremos es vivir eternamente contigo. Y poder, Señor, llevar muchas almas hacia los pies de Cristo. Padre bendito, soberano Rey, gracias por habernos concedido tu Hijo amado. Gracias por el que derramó hasta la última gota en el madero. Y gracias a eso tenemos tu gracia, que es la que nos pone en el lugar correcto, en dirección a la ciudad santa. Gracias, Padre bendito. Bendice a todas aquellas personas que están escuchando o van a escuchar este video. Por amor a tu Hijo amado Yeshua el Mesías, te lo ruego y te lo agradezco. Amén y amén. Mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Mesías, les deseo las más ricas bendiciones y que el Señor esté con cada uno de ustedes y todos sus seres queridos. Shalom, Ubrajot, paz y gracia.